Capítulo 8. La prueba. Norman Osborn estaba parado ante la cámara de aislamiento de cristal situada en las profundidades de Oscorp, comprobando las lecturas por tercera vez en otros tantos minutos. Incongruentemente, solo iba vestido con unos pantalones verdes. A su lado había una camilla acolchada con las correas colgando libremente a la espera de que la ocupara alguien. Pensó en todas las películas que había visto, en las cuales científicos locos probaban todo tipo de fórmulas en ellos mismos y se convertían en conejillos de India humanos. Norman siempre había meneado la cabeza y se había preguntado si un científico podía ser tan tonto. Era como el viejo consejo de no invertir nunca tu propio dinero, sino emplear el de otro. Era lo mismo. No uses tus fórmulas en ti mismo. Usa siempre voluntarios, gente que no sepa lo que pasa, todo lo que se tenga a mano. Pero allí estaba él, consciente de que no había que ser científico o estúpido para que pasara algo así. Solo había que estar desesperado. Y mientras examinaba por cuarta vez los últimos datos, se dio cuenta de que él estaba muy desesperado. Volvió la cabeza de pronto y al darse cuenta de que el doctor Strong le miraba por encima del hombro y comprobaba también los resultados, sus ojos se entrecerraron con gesto de sospecha. Strong parecía enfermo, y pensar que hasta hacía poco él había sido la viva imagen de la confianza y el aplomo al afirmar que empezaría de nuevo el proyecto partiendo de cero. Pero ahí estaba Osborn, dispuesto a arriesgar el cuello, y Strong mostraba una notable falta de serenidad, lo cual solo conseguía evidenciar cuál de los dos era un hombre de verdad cuando hacía falta. Señor Osborn, por favor, dijo Strong, se lo suplico por última vez. No sea cobarde, dijo Osborn desdeñoso sacando fuerzas del miedo de Strong. Los riesgos son parte de la experimentación en el laboratorio. El ceño de Strong estaba empapado de sudor, y no era porque en la habitación hiciera calor. Déjeme reprogramar la prueba con un voluntario y con el personal médico apropiado. Si me concediera 2 semanas. Osborn dejó las hojas que había estado examinando y miró fijamente a Strong. Dentro de 2 semanas este proyecto y esta compañía habrán muerto. Dijo esto de forma átona e implacable. A veces las cosas debe hacerlas uno mismo. Y ahora deme el fosfato de bario. Resultó evidente que Strong se había despistado por el repentino cambio de tema. Señor, disminuye las náuseas cuando el vapor llega a la corriente sanguínea. Strong lanzó un profundo suspiro y se dio cuenta de que nada de lo que dijera podría disuadir a su patrón. Esto le vio en gran medida a Osborn, que tenía mucho que hacer aquella tarde y poco tiempo para debates sin sentido. Strong le entregó el frasco de fosfato. Osborn lo miró un largo instante, como si fuera a beber el santo grial. 40.000 años de evolución humana y apenas hemos aprovechado el potencial que encierra el ser humano. Se bebió el contenido del frasco y ofreció un tardío brindis por la realización de la verdadera capacidad física e intelectual del hombre. En respuesta, Strong se limitó a asentir y sonrió débilmente. Osborn respiró hondo por última vez y se tumbó en la camilla. Strong, obediente, fue hasta ella y con rápidos movimientos le ató una correa sobre las piernas y la otra sobre el pecho. A continuación se acercó a la consola de control, murmuró una oración en silencio y conectó una serie de interruptores. La camilla, con Osborn todavía sujeto a ella, se elevó y se deslizó limpiamente hacia su lugar dentro del tanque de cristal. Strong se mostraba tan frenético como Osborn tranquilo. Era como si éste no fuera consciente o no le importara encontrarse allí dentro, ni las posibles consecuencias que pudieran derivarse de sus actos. Estaba convencido de estar haciendo lo que debía, y completamente de acuerdo con que se procediera con los demás aspectos de su aventura. En medio del tanque había una cápsula de cultivo, de la cual se elevó un gas nocivo, blanco y espeso. A Osborn le pareció que el gas formaba caras, espectros dementes de bocas contorsionadas en muecas de desdén. Pero lo que él sintió fue rabia, desafío incluso, como si estuviera más dispuesto a afrontar todo lo que se le pudiera atacar, fuera real o imaginario. El gas, más ligero que el aire, se arrastró por el cuerpo de Osborn, empezando por los pies y ascendiendo poco a poco desde allí. Pese a haberlo pedido, pese a no tener miedo, Osborn tuvo el reflejo de respirar hondo. La nube blanca lo envolvió,
y por un instante sintió un ramalazo de miedo. Pero entonces se recordó lo gimoteante, lo inútil que podía llegar a ser la emoción del miedo. Abrió la boca resuelto, forzándose a aspirar un poco de aire. Debió ser su imaginación lo que le dio la impresión de que el gas saltaba a su boca, como si fuera una entidad que hubiera desarrollado inteligencia propia. Y fue esa misma imaginación la que hizo que Osborne se ahogara por un momento en ese gas, antes de conseguir calmarse y formarse a respirar de forma normal. El gas fluyó en él, entrando y saliendo por su nariz. Podía ver cómo se movía. Ver a Strong mirándole le hizo sentirse más relajado que nunca, por lo que se dispuso a decirle que no tenía por qué preocuparse. Y de pronto, todo su cuerpo se vio presa de convulsiones. Era como si alguien le hubiera aplicado un atizador al rojo en sus terminaciones nerviosas, desde las yemas de los dedos hasta los dientes. Su cuerpo se estremeció violentamente, arqueándose en contra las correas, y de haber podido verse en ese momento los ojos, se los habría visto completamente blancos. Oyó pitidos frenéticos y alarmas, y se dio cuenta de forma lejana de que eran los monitores conectados a su cuerpo. Oyó el ruido que hacían los monitores al aplanarse los signos vitales, y no comprendió lo que pasaba, pues se suponía que solo debían oírse cuando alguien había muerto. Y desde luego eso no era aplicable a él, porque no estaba muerto. Demonios, no. Si nunca se había sentido tan vivo como entonces, con todas las fibras de su ser y todos los poros de su piel abiertos y receptivos ante todo lo que pudieran experimentar. Se sentía más grande y más fuerte que su cuerpo, como si su piel no pudiera contener las asombrosas sensaciones que martilleaban a través de ella. Fue entonces cuando oyó un timbrazo que destacaba por encima de todo lo demás. Era el botón de alarma, el botón de emergencia. Strom lo había pulsado. Strom, ese ruin y débil insulto a la raza humana. Al apretar el botón de alarma había demostrado su completa carencia de visión y de convicción, y Osborne sintió una oleada de furia ante esa debilidad. Los gigantescos ventiladores del techo cobraron vida con un rugido y el gas blanco fue absorbido fuera del tanque. Osborne quería llorar y gritar a la vez, suplicar que el gas volviera a él, que le diera la fuerza y resistencia que estaba seguro podía proporcionarle. No, no solo podía, debía. Las habilidades que eran suyas por derecho estaban siendo absorbidas por los ventiladores del techo. Eso era más de lo que podía soportar. Sintió que unas manos tiraban de las correas, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no había abierto los ojos. Su cuerpo no respondía a las órdenes de su mente. Era como tener una experiencia extracorporal, pero sin abandonar el cuerpo. Osborne decidió informar al doctor Strong de que estaba perfectamente, gracias, y que le quitara las manos de encima. Y gritó. Osborne continuó gritando, y aunque no tenía ni idea de por qué lo hacía, se sentía bien a cierto nivel primitivo, como un hombre de las cavernas que pisa a un enemigo recién abatido para advertir a los demás de que es alguien con quien hay que andarse con cuidado. Las correas de su pecho se aflojaron, y Osborne pudo oír cómo se silenciaban los monitores de emergencia. Solo eran ruido, algo a lo que podía unirse si así lo deseaba, y se unió a ellos, gritando más fuerte, igualándolos en volumen y sintiendo un placer insano al hacerlo. El ritmo de sus latidos aumentó, y su presión sanguínea, su respiración y todo lo demás se salieron de los gráficos. Abrió los ojos de golpe, iluminados por el fuego de su locura interior, y se arrancó los sensores del pecho. Strom intentó contenerlo, pero solo pudo hacerlo durante el tiempo que necesitó Osborne para darse cuenta de su presencia. En cuanto la notó, lo derribó con un barrido del brazo. La fuerza de aquel gesto casual y devastador había resultado aterradora, pues había causado un daño enorme con un esfuerzo mínimo. Strom salió despedido contra el cristal de la cabina y lo atravesó. El impacto hizo explotar el cristal y sus astillas volaron en todas direcciones. Strom siguió moviéndose por el aire, volando como si tirara de él un pescador invisible que lo hubiera cogido con su sedal. Cruzó todo el laboratorio y se estrelló contra una columna situada al otro lado, a unos 15 metros de distancia. Se derrumbó contra el suelo y la sangre formó un charco bajo su cabeza.
Osborne sintió que la vida abandonaba su cuerpo, pero eso no le preocupaba lo más mínimo. Tenía otras cosas por las que preocuparse. Su atención estaba fija en el traje de combate y en el prototipo de transporte personal. Los dos aparatos estaban allí, en la oscuridad, llenos de un poder que solo esperaba ser usado. Osborne se sentía en ese mismo modo, como una fuente de poder considerable que solo esperaba ser utilizado de la forma adecuada. Sentía como si su mente se hubiera dividido en dos. Una parte era plenamente consciente de que había matado a Strong con sus propias manos, y la otra, que seguía perteneciendo a Norman Osborn, también era consciente de ello y estaba impresionada y horrorizada. Pero había una parte a la que no solo no le importaba, sino que disfrutaba con ello. Strong había sido débil, y el nuevo Osborn despreciaba la debilidad. El mundo estaba lleno de ovejas, y el lobo se movía entre ellas para devorarlas. La parte de Norman que no toleraba la debilidad se había hecho con el mando de su persona, gracias al gas y a los productos químicos que éste había liberado en su mente. Un velo verde envolvió a Osborn, que tembló y se retorció sumido en convulsiones, como si algo intentase abrirse paso en su interior desde las raíces más primordiales de su alma. Y entonces Norman Osborn echó atrás la cabeza y aulló por el dolor, la confusión y la transformación que sufría. Ya había desaparecido de él cualquier rastro de culpa o de consideración por las consecuencias, cualquier rastro del hombre que habría sentido un mínimo remordimiento por sus actos. Se puso a saltar, a bailar, a dar cabriolas alrededor de la armadura y el deslizador, como un creyente devoto que diera las gracias al tótem de un dios oscuro y babeante. Agitó los brazos a su alrededor, farfullando y aullando como si fuera un cruce entre un babuino y un lobo, y en ese momento sus últimos pensamientos conscientes le abandonaron. Cuando recuperó la conciencia, se sintió como si lo elevaran por los aires, como si su Dios se lo llevara al cielo. Se sintió como si volase, como si el mundo se deslizase bajo él. Y también sintió algo más. Sintió que tenía poder, un poder definitivo sobre la vida y la muerte de todos los débiles mortales que se movían bajo él, afanándose en sus patéticas y pequeñas vidas, durmiendo, yendo al cine o haciendo el amor, y sin saber que había nacido un nuevo dios oscuro y su mayor discípulo. Todos acabarían conociéndolo y adorándolo, y él tendría el destino de todos ellos en su engarfiada mano, pues, al igual que Strom, no eran más que ovejas, solo ovejas, y él era el pastor que las guiaría, las conduciría, las esquilaría y las llevaría al matadero. Pues, ¿para qué otra cosa están las ovejas? Harry Osborn odiaba el estudio de su padre. Por una parte, porque tenía recuerdos en los que veía a su padre expulsándole de ese refugio, cuando lo único que él quería era pasar un rato en su compañía. En aquellas ocasiones su padre estaba ocupado, siempre estaba muy ocupado. El otro motivo de la antipatía que Harry sentía por el estudio nacía de la grotesca colección de máscaras que Norman guardaba allí. No sabía de dónde le venía a su padre esa fascinación por tan horribles objetos, pero existía desde que él tenía memoria. Cada año que pasaba había más y más máscaras, a medida que Norman las iba comprando en sus viajes de negocios. Máscaras de bufones medievales, máscaras para el Mardi Gras de Nueva Orleans, máscaras que se suponía que pertenecían a hombres de medicina del Congo. Todas esas y muchas otras adornaban las paredes del estudio, mirando, juzgando en silencio y condenando a cualquiera que, como Harry, se atreviera a poner el pie en el estudio sin la aprobación del señor de la casa. Algunas de las máscaras hasta tenían ojos pintados, y a Harry siempre le daba la impresión de que lo vigilaban. A veces, de niño, soñaba que le observaban mientras dormía. A decir verdad, también tenía esos sueños siendo adolescente. El problema era que el estudio de Norman Osborn nacía en el vestíbulo principal del opulento apartamento que poseía en Tudor Hill, y no había manera de que Harry pudiera dejar de cruzar frente a él cada vez que entraba o salía de la casa, así que siempre procuraba hacerlo con la mayor rapidez posible.
El hecho de que las puertas del estudio propiamente dicho siempre solían estar cerradas le facilitaba el tránsito por esa zona, ya que le impedía sentir la tentación de pararse a mirar si se había añadido a la colección alguna nueva y repulsiva máscara. Pero cuando Harry cruzó el vestíbulo aquel día, que se esperaba soleado pese a las abundantes nubes del cielo, notó que las puertas estaban abiertas de par en par. En contra de sus propios deseos, aminoró el paso, titubeó y miró por la esquina del marco de la puerta con la intención de acelerar el paso una vez satisfecha su curiosidad. Para su completo asombro, su padre estaba sentado en el suelo, en medio del estudio. De no ser porque no olía alcohol, Harry habría pensado que se había pasado la noche de borrachera. Llevaba la misma ropa del día anterior y parecía desaseado y desorientado. Los largos años durante los cuales se le había dicho en términos muy claros que el estudio era zona prohibida, para él hicieron que Harry se detuviera en el umbral. Casi se sentía como un vampiro, incapaz de entrar sin que antes le invitaran. —¿Papá? ¿Qué pasa, papá? Norman Osborn miró a su hijo como si fuera consciente de su presencia, pero incapaz de enfocar la mirada en él. —¿Harry? La voz denotaba, por una parte, que su padre le reconocía, y por otra, la duda de si lo que tenía ante él era de verdad su hijo. Harry se liberó de inmediato de sus temores de la infancia. Entró rápidamente y se acuclilló ante su padre sin esforzarse por ocultar su preocupación. —Pareces enfermo. ¿Qué te ha pasado? No, no lo sé. Nunca había oído a su padre hablar así, vulnerable e incluso asustado. Por una parte, su padre lo necesitaba. —¿Dónde estuviste anoche? No te oí volver. Osborn frunció el ceño, como si intentara reunir los pedazos de un recuerdo roto. —Anoche. Estaba... dijo con voz espesa. Estaba... ¿Dónde? Hundió los hombros en gesto de derrota. No, no me acuerdo. Antes de que Harry pudiera continuar hablando, oyó dos voces en el vestíbulo. Enseguida reconoció una de ellas como perteneciente a Edmund, el criado. Tardó un momento en identificar la otra, pero acabó reconociendo al ayudante de su padre en la fábrica, la señora Simpkins. Harry solo le había visto una o dos veces. Su padre se había esforzado mucho por mantener su vida en la fábrica separada de su vida privada. A veces, Harry tenía la sensación de que su padre se avergonzaba de él y de que quería minimizar su presencia ante sus socios de negocios, evitando así cualquier humillación. Pero ese no era precisamente momento para hurgar viejas heridas. —Tengo que verlo —decía Simpkins con urgencia. Era evidente que había obligado a Edmund a abrirle la puerta en su intento de llegar a Norman. —Ahora no se le puede molestar —le dijo Edmund, sonando más enfadado a cada momento que pasaba—. Esto no puede esperar. Fue Osborn quien decidió la cuestión. —¿Quién está ahí? —gritó. Harry no podía creer lo débil y confuso que sonaba. Se preguntó si su padre no tendría Alzheimer o alguna enfermedad igual de horrible. —Señor Osborn —dijo Simpkins, entrando en el estudio. Parecía alterada, pero Harry se sentía protector de su padre y no quería someterlo a ningún tipo de estrés. —Mi padre no se encuentra bien, señora Simpkins —empezó a decir—, pero Simpkins subió el tono de voz. —Señor Osborn, el doctor Strom ha muerto. El nombre no le dijo nada a Harry, pero era obvio que para su padre sí tenía significado, porque Norman miró aturdido a Simpkins. —¿Qué? —Esta mañana encontraron su cuerpo en el laboratorio —contestó Simpkins. Antes de continuar, respiró hondo para calmarse. —Lo han asesinado, señor. —¿Asesinado? —dijo Harry. Quizá no supiera quién era Strom, pero ¿un asesinato en la fábrica de su padre? Eso no podía significar nada bueno. Norman Osborn se puso en pie y fue deshaciéndose de la confusión a medida que se centraba en la nueva situación. —¿Qué me está diciendo? —¿Y el prototipo del ala de vuelo? ¿Qué pasa con él? —Ha desaparecido. —Lo han robado —dijo Simpkins de corrido, tras respirar hondo. Por un largo momento reinó un silencio embotador, de muerte. —Lléveme allí —dijo Osborn. Tras un rápido asentimiento con la cabeza, Simpkins salió, y Norman la siguió. Harry se quedó atrás un momento, miró las máscaras que le observaban y salió a toda prisa del estudio. Corrió tras su padre, cruzando la puerta y bajando las escaleras para alcanzarle, justo cuando entraba en el coche en el que había llegado Simpkins. Su padre le miró y le dijo:
¿A dónde crees que vas? No, no estás bien. Así que he pensado en acompañarte para servirte de ayuda. Ya me ayudarás, Simpkins. Para eso la pago. No soy de esos hombres que se dejan dominar por una ligera jaqueca. Pero, papá, yo pensé... ¿Qué pensabas? Pensé que podrías necesitarme, repuso Harry bajando la voz con cada palabra hasta que apenas fue audible. Norman apretó por un momento el antebrazo de su hijo. Y te necesito. Pero no para esto. Tras decir eso, Norman cerró la puerta del coche y el vehículo se separó del bordillo. Harry se quedó un tanto deprimido al tiempo que extrañamente inquieto. Capítulo 9. El viaje en coche. Queridos padres, menudo día he tenido. Vi a MJ volviendo a casa y por una vez lo hizo sin Flash. Creo que han tenido una pelea o algo así. El caso es que entró en casa y yo me puse a pensar en cómo me mira Harry, decepcionado porque no me atrevo a hablar con ella. Así que me decidí. ¿Y qué demonios? ¿Qué era lo peor que me podía pasar? Me acerqué a la casa y me dirigí a la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió y apareció el padre de MJ. Era la primera vez en todos estos años que le veía de cerca. Sé que hay chicas que se sienten atraídas por tipos que les recuerdan a sus padres, pero jolín, nunca me di cuenta de lo mucho que le pasaba eso a MJ. Su padre es tal y como será Flash dentro de 20 años. Y él me miró con tanto desdén. Intenté preguntarle si podía salir Mary Jane para dar una vuelta por el centro comercial o algo así, pero él se limitó a mirarme como si yo acabara de llegar de Marte y la garganta se me cerró al momento. «Tú eres el chico de los Parker de ahí enfrente, ¿verdad?», me soltó, con una voz que parecía un volquete descargando grava. Me las arreglé para sentir con la cabeza. «Ya tiene novio», me dijo entonces, como si leyera mi mente, y en caso de que no lo tuviera, no la dejaría salir con un gusano de biblioteca. Y entonces me cerró la puerta en la cara. En la cara. Y yo no hice nada. Quise golpear la puerta y gritarle: «¿Así que cree conocerme? Pues no sabe nada de mí. Así que soy un gusano de biblioteca, ¿eh? Pues los gusanos que pasan por una metamorfosis, señor Watson». Pero en vez de eso, dejé que me tratara como si fuera algo que se le hubiera pegado al zapato. Me quedé sin hacer nada, como un idiota, y entonces oí que MJ preguntaba dentro: «¿Quién es?», y su padre le soltó: «Nadie». Eso es todo lo que soy, nadie. ¿Cómo diablos iba a hablarle después de eso? «Hola, soy el nadie que estaba hablando con tu padre». Ella me miraría con compasión, y eso es lo único que no podría soportar. Preferiría que me mirara con amor o con odio, o que no me mirara de ninguna manera. Pero la compasión es lo único que nunca podría soportar. Así que me di la vuelta y me fui. El gusano sufrirá una metamorfosis, pero incluso después de eso sigue siendo un gusano. No es justo, no es justo. En vez de hacer algo para sentirme mejor, me quedé ahí sentado, en los escalones de la puerta de mi casa, escribiendo estas líneas. Ojalá estuvierais aquí. No puedo hablar con los tíos de esto. Diablos, el tío Ben se enfadaría tanto que quería enfrentarse al padre de MJ, y esa escena sí que sería de lo más humillante. Y tía May se limitaría a decirme lo maravilloso que soy y que algún día una chica me apreciaría como este debido, y después se pondría a hacer pasteles. Es increíble que a estas alturas no pese 200 kilos. Pero claro, tampoco sé lo que haríais vosotros si estuvierais aquí. Será mejor que acabe ya esta carta, o los tíos empezarán a preocuparse por mí. No dejo de pensar en cómo me miró su padre, y en cómo me dieron ganas de... no lo sé, de hacer algo. A que sería estupendo ser alguien que pudiera hacer todo lo que le diera la gana, solo en sueños. Era como si sus tíos estuvieran esperándolo, como si supieran que bajaría las escaleras corriendo, cosa que hizo, y que se dirigiría a la puerta a toda velocidad, cosa que pensaba hacer. Estaban sentados en la salita, tía May zurciendo un calcetín y tío Ben leyendo el periódico, pero parecía que estaban posando y esperando su aparición. «Voy a la biblioteca, hasta luego», dijo Peter rápidamente mientras se dirigía a la puerta con la mochila colgando de un hombro.
Espera, yo te llevo, le dijo tío Ben, levantándose de la silla. Lo hizo con un ligero gruñido, como hacía siempre. Era como si su cuerpo le regañara por someterlo a tal esfuerzo. Da igual, cogeré el metro. Pero el tío Ben descolgaba ya la chaqueta de la percha y el tintineo procedente del bolsillo indicó a Peter que en ella llevaba las llaves. Y cuando tío Ben habló, lo hizo con voz sorprendentemente firme, que no aceptaba bromas, como si hubiera pillado a Peter con la mano en el tarro de las galletas. He dicho que te llevo yo. Sube al coche. Sorprendido ante ese tono cortante, Peter se metió tímidamente en el coche, un Oldsmobile Delta de 1988 del que se había enamorado su tío, y que se negaba a vender por muchas reparaciones que pudiera llegar a necesitar. Le pareció ver cómo su tío le guiñaba el ojo a tía May, pero no tenía ni idea de lo que significaba el gesto. Para su sorpresa, la mayor parte del viaje transcurrió en silencio. No conseguía entenderlo. Había supuesto que tío Ben quería pasar un rato interesante con él y charlar sobre cómo le iba la vida, aunque la verdad era que tampoco Peter tenía muchas ganas de eso, porque en su vida solo había pasado una cosa de cierta importancia. No quería mentir a tío Ben, y en gran medida resultaba muy fácil esquivar el tema. Después de todo, o el tío Ben le decía: ¿Qué, Peter? ¿Te ha picado últimamente alguna araña mutante manipulada genéticamente y te ha dado poderes arácnidos? O difícilmente se vería en el apuro de mentirle. Pero también sabía que eso era ponerse técnico. Peter creía firmemente en un concepto como el pecado de omisión. El hecho de no mostrarse completamente sincero ya era, de por sí, una actitud engañosa, y cualquier cosa que no fuera una respuesta honesta a una pregunta tan clara como ¿hay alguna novedad en tu vida?, pasaría a ser mentira. Odiaba la idea de mentir a su tío, alguien con una expresión tan abierta y honesta. Mentirle sería como desnucar a una cría de foca. Ya atardecía cuando el Oldsmobile paró ante la biblioteca. Peter se dispuso a salir, sin que se hubiera mediado aún ninguna palabra entre ellos. Gracias por traerme, dijo. Espera un momento. Tenemos que hablar, comentó Ben tomando aire. Maldición. Peter se dejó caer en el asiento del coche y esperó lo peor. No me vengas con discursos, tío Ben. Tengo que irme. Pero tío Ben alargó la mano por encima de Peter y la posó con firmeza en la puerta. Peter la podría haber abierto de un empujón y de hecho sospechaba que, de haber querido, podría haberla arrancado del coche. Pero eso habría estado completamente fuera de lugar y al margen de su secreto. Peter no estaba dispuesto a llegar tan lejos. Tu tía May y yo no te reconocemos. Me pregunto si tú te conoces a ti mismo. Te peleas en el colegio, así que lo sabían. Peter creía haber esquivado aquella bala y que la escuela no hubiera llamado para contarles la pelea con Flash. Era evidente que se había equivocado, pero sus tíos no le habían dicho nada, quizás mientras buscaban la mejor manera de enfocar el tema, o quizás solo para darle cuerda suficiente para que se ahorcara él solo. O suficiente telaraña, en este caso. Yo no empecé esa pelea, dijo a la defensiva. Algo te pasa, estás cambiando. Eso dejó a Peter clavado en su asiento. ¿Cuánto sabía Ben? ¿Cuánto habían adivinado tía May y él? Creía haber limpiado todas las redes, pero si no había manera de que hubieran adivinado algo, ¿verdad? Ninguna manera, ¿verdad? ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Peter con precaución. Porque cuando yo tenía tu edad pasé exactamente por lo mismo, fue la sabia respuesta de Ben. Peter hizo todo lo que pudo para contener una carcajada. Por un momento se imaginó a su tío arrastrándose por una pared o saltando el tejado en tejado. No del todo, dijo respirando profundamente para calmarse y combatir cualquier ataque de risa. Tengo que irme. Pero tío Ben no pensaba terminar tan pronto. Estás viviendo los años en los que un hombre se convierte en el hombre que será el resto de su vida. Ten cuidado con lo que llegues a convertirte. Crees que tienes un gran poder, pero no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y Peter empezó a enfadarse. El tío Ben le estaba dando una charla sobre cosas de las que no tenía ni idea, pero que ninguna idea. Vale, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, pero la verdad era que todo el mundo tenía derecho a manifestar una opinión, si estaba informado, y tío Ben no estaba informado sobre el tema. Además,
¿Por qué no confiaba en él, aunque solo fuera un poco? Si Peter hubiera estado dispuesto a contarle lo que le pasaba, tío Ben no parecía nada interesado en escucharle. Había sacado sus propias conclusiones. Es que no significaba nada todos los años de esfuerzo, de buenas notas y de no meterse en líos. ¿Qué te da miedo? ¿Que me convierta en un delincuente? Preguntó irritado. Deja de preocuparte por mí, ¿vale? Sí, me ha pasado algo, pero ya lo resolveré yo solo. Deja de darme la charla. Ben titubeó por un momento, y Peter aprovechó el momento para abrir la puerta y salir a la acera. Ya sé que no soy tu padre, Peter, empezó a decir Ben. Y entonces Peter pronunció las palabras que, durante muchos años, desearía que su tío no hubiera escuchado. Las palabras que, si Peter pudiera retroceder en el tiempo para ponerse una mordaza y evitar decirlas, lo haría sin pensárselo dos veces. Pero en ese momento le salieron hostiles y dañinas. Entonces deja de comportarte como si lo fueras. El rostro de Ben se puso serio. Peter nunca le había visto así, tan furioso, tan herido, tan anciano. Te recogeré aquí a las 10, dijo con tono glacial. Después internó el coche entre el tráfico. Lo siento, le gritó Peter arrepentido. Pero el Oldsmobile ya se alejaba y no estuvo seguro de si le había oído. Caminó con los hombros caídos. Era una pelea que no debería haber ocurrido. Debería haber sido más sincero, haberle contado lo que le pasaba, pero sabía que de hacerlo, ni Ben ni May le habrían dejado hacer lo que se proponía. Habrían querido llevarlo a un médico, a especialistas y a clínicas para que le quitaran esas habilidades. Y entonces sí que habría sido todo para nada. Bueno, ya lo arreglaría. Ya lo arreglaría más tarde. Haría que tío Ben y tía May se dieran cuenta de lo mucho que los sentía y les compensaría por todo. Diablos, si las cosas salían esa noche como se suponía que deberían salir, podría compensarlos a lo grande. Cuando tío Ben fuera a recogerlo, le enseñaría los $3000, y su expresión lo compensaría todo. Ya no tenemos problemas de dinero, tío Ben, le diría. Y si tío Ben pensaba que andaba metido en asuntos de drogas o algo así, ¿de qué otro modo iba a conseguir tanto dinero y tan deprisa? Peter doblaría una farola o treparía por la pared de un edificio. Todo acabaría saliendo bien. Las cosas siempre acaban saliendo bien.